Hola familia, bueno, me fui, no sé qué pasó, si se calentó el teléfono, si no sé qué pasó. Espero que se vayan uniendo de nuevo, perdonar, no sé si fue internet, si fue el teléfono, si fue la vida. Ya veo que se están conectando de nuevo, espero que Yusef entre o a lo mejor fue a él también se le cayó. Es lo que tiene. Por eso a Yusef no le gusta Instagram. A ver si se conecta. Vamos a esperar un ratito. Hola, los que se van sumando. Muchísimas gracias por estar de vuelta. A ver si Yusef puede subirse. Invitado de Yusef, espero que se conecte. Son las cosas que pasan. Pero no lo veo conectado. Quizás fue él el que ha tenido problemas. No, si no, no pasa nada. Lo pasaremos para otro momento. Cuando ustedes me escuchan, ¿no? A mí, claro. Es decir, que de momento el problema no es mío. El Yusef no está conectado. Vamos a ver si lo vuelvo a ver. Ya lo he invitado 2 veces. Quizás se le cayó internet. Bueno, tenemos este live con... Me veo, ¿verdad? Gracias, Aurora. Gracias a todos, hermanitos. No me dice nada, Yusef. Bueno. Yusef no puede unirse. Vamos a ver. Parece que ha tenido algún problema con internet. Yo pensaba que lo tendría, pero no. ¡Ay! ¿Estás ahí? Sí. Pero no. Ahora. Es que estaba con la otra cámara. Creo que se te ha caído a ti, ¿eh? Yo tengo aquí muy buena cobertura, no creo que... Pero bueno, es igual. Aquí estamos. Yo Cosas no sé del qué se directo. ¿Me oís bien? pasó porque además no podía cerrar la cámara. No sé qué pasó. Pero bueno, es lo que tienen los directos. No, yo te oigo. ¿Sí? Yo te oigo bien ahora. Bueno, Sí, pues sí, hacemos sí. una cosa. Tú sigue con el tema que estabas llevando Sí. y, y seguimos adelante. Seguimos adelante. Vale. Hablamos de tus memorias como cátaro. Sí, porque lo que empecé, es que no sé dónde se Ah, cortó, lo de sí, donde lo dejamos. explicaba más o menos la zona geográfica. El vídeo no va a quedar grabado entero. Ya veremos. Vale, empiezo desde el Vamos a principio otra vez. hasta Pues aquí vale. juego que tengo muy mal internet. Vale. Vale, no, no hay, yo no tengo ninguna prisa, o sea que podemos empezar y a partir de ahora estar una hora o lo que estaba previsto y sin ningún problema. Vale. Bueno, entonces lo que haré será un poco primero explicar la situación de la zona cátara. Para la gente que es de fuera de Europa es más fácil que no conozca. Luego un poco una pequeña reseña histórica simplemente para situar un poco el tema históricamente, pero sobre todo en lo que me voy a centrar es en mi propia experiencia, ¿no? Mis propios recuerdos o lo de otros compañeros que han recordado también cosas, que me han compartido cosas, ¿no? O sea, no voy a hablar de teoría de libros, de refritos de libros y repeticiones de libros, sino de lo que es conocido o de lo que es real, ¿no? ¿Se me oye bien de momento? Lo que pasa es que yo me veo Vale, pixelada todo el rato, pero tú sigue. vale. Bueno, vamos a situar un poco el tema. Siento que se ve al revés, pero bueno, en principio para que os situéis un poco, esto es, digamos, la península ibérica. Esto sería al este, aunque se vea al revés. O sea, esto sería el este de la península ibérica, esto sería el sureste de Francia y más o menos la zona cátara era aproximadamente toda esta zona de aquí, especialmente esta zona de aquí, que ahora lo veremos un poco más grande. O sea, el sureste de Francia
pero actualmente sureste de Francia y el nordeste de España, pero en aquella época era todo, digamos, Cataluña, ¿vale? Que en esa época llegaba hasta aquí arriba, era la zona de Occitania, pero que en realidad era parte del condado de Barcelona. Bueno, vamos a ver un poco para situarnos también lo que llegó a ser, digamos, Occitania. Siento que se ve al revés, pero a ver que me sitúe yo. Esto sería, digamos, aquí estaría Barcelona para que os situéis y sería toda esta zona. Y aquí ahora actualmente, más o menos por aquí, empieza a ser Francia y en el momento de más extensión, a ver que como lo veo al revés también, llegó incluso al Atlántico, pero fue solo un periodo bastante corto. La zona real cátara, aunque esto era todo Occitania, que no es exactamente toda ella cátara, aunque lo era, sobre todo la zona conocida como cátara es más o menos esta zona de aquí, ¿vale? Bueno, voy a poner otro un poco más detallado, que ya sería más restringido a la zona estrictamente más o menos que sería, aquí está Andorra, aquí abajo estaría Barcelona, a ver que lo veáis bien, pues más o menos esto sería al sur de Francia actualmente, más o menos toda esta zona. Y aquí está Albi, que está una ciudad que luego, a medio de la cámara, está Albi, que es una ciudad que luego también comentaré, o sea, porque la cruzada que se hizo contra los cátaros se conoce también como la cruzada albigense por la ciudad de Albi, ¿vale? Y ya para ir cerrando, aunque por lo que me dicen no se ve muy bien, aquí estaría un poco los castillos cátaros, ¿no? Que luego haremos referencia, que aquí está Montsegú. O sea, aquí está Carcassona, en esta zona de por aquí, para que os situéis. Aquí abajo estaría Barcelona, es que no veo lo que se ve, lo siento. Y aquí a la izquierda estaría Montsegú. Bueno, voy a dejarlo de los mapas porque no sirve para nada. Entonces, para que os situéis un poco, estaríamos hablando de la zona noreste de España y la zona sureste de Francia, que en aquella época no existía ni algo como Francia sí que existía, pero España no existía. Existía Castilla, existía la corona de Aragón y el condado de Barcelona. Eso simplemente para situaros un poquito, ¿no? Vamos a hablar de la simbología, de algo que habréis oído muchas veces, esto sí que supongo que se ve. Esta cruz seguramente la conoceréis, que se la conoce mucho como cruz cátara, pero en realidad los cátaros no usaban esta cruz. Esta cruz era la cruz de la zona de Occitania, que es donde estaban los cátaros. Pero no es estrictamente una cruz cátara, aunque tiene una simbología, pondré esta que quizás se ve un poco mejor, que digamos que tiene 12 pomas, que se llama, en occitano, que serían manzanas, que serían la vuelta digamos, al zodíaco, ¿no? Digamos, el eterno volver, que sería esta la simbología, ¿no? Pero ya digo, no es estrictamente la cruz cátara, aunque se la ha identificado con eso. En realidad es la cruz de Occitania, que es la zona de Oc. Entonces, hay que decir que históricamente en esta zona, por eso se desarrollaron ahí los cátaros. Anteriormente, ahí estuvo María Magdalena en aquella zona, que dejó una semilla. También hay que decir que los cátaros en su momento habían sido esenios, hablo de almas, o sea, sería, digamos, gente que encarnó muchas veces como esenio en la zona, digamos, de Israel. Jesús era esenio, por ejemplo. Somos los que después fuimos encarnando como cátaros. Nos toca ir repitiendo porque estamos en esta misión, ¿no? Entonces, bueno, a ver, entonces, en toda esa zona estaba la semilla de María Magdalena y es lo que permitió en su momento que se desarrollara todo el movimiento cátaro, que ahora entraré más en detalles, pero es que también estaba muy vinculado a la política. O sea, estaba la parte espiritual, pero es que, digamos, el poder de la zona de Occitania estaba vinculado a los cátaros, especialmente por la línea de las mujeres. Las esposas hacían cátaras y luego los maridos las apoyaban, las defendían. Y era una zona que en ese momento, estamos hablando del 1100, 1200, 1300, la mujer era exactamente respetada igual que un hombre. Sí que por la época cultural la mujer paría, el hombre iba a la guerra y esas cosas, pero en una reunión donde había hombres y mujeres, una mujer tenía exactamente la misma capacidad de opinar y de ser escuchada que un hombre, no como actualmente, que incluso aún hoy en día eso no ocurre, allí ocurría. Bueno, eso era un
poco para situar esta parte, luego también históricamente para decir que más o menos nace en el siglo X el catarismo en esta zona, aunque ya en el 1012, ya se producen las primeras ejecuciones de cátaros. En esa época aún eran menos, luego ya hacia 1165, es decir, casi más de 100 años después, empieza la segunda tanda de procesos contra los cátaros, que en esa época ya tenía que ver más con la política. Y en el 1209, el Papa Inocencio III es cuando organiza la cruzada. O sea, una cruzada de cristianos contra cristianos. Ya os podéis imaginar un poco, porque en realidad se trataba de que el rey de Francia quería, digamos, todo lo que había en esa zona, ¿no? Y al final se lo quedó. Bueno, también comentar que el 21 de julio de 1209 los cruzados sitiaron la ciudad de Béziers, uno de los principales focos cátaros, y entonces, en el momento que consiguieron entrar en la ciudad, el que era jefe de los soldados le preguntó a Simón de Montfort, que era el jefe religioso de la cruzada, le preguntó cómo podía distinguir a los que eran cristianos y a los que eran cátaros, digamos, no, los que eran católicos, perdón, y los que eran cátaros. Y la respuesta fue: mátalos a todos, que Dios ya les distinguirá. Se cargaron así, a sangre y fuego, a 8.000 personas que ya se habían rendido, para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Bueno, ya lo he dicho, que la ciudad de Albi es lo que denomina la ciudad de albigense, y hacia el 1229 termina la guerra, que desposeyó a los señores de Occitania y el rey se lo quedó todo, típico. Y también en el 1229 se crea la Inquisición, que se creó entonces ya para extirpar a la herejía cátara, porque era demasiado peligrosa. Luego, cuando entremos un poco más en detalles, veremos un poco por qué, ¿no? Bueno, luego en 1242, de 1243 a 1244 es el asedio del castillo de Montsegur, que ahí es lo que le dio fama al castillo de Montsegur. ¿Por qué? Porque después de casi un año de resistencia, cuando el castillo ya fue vencido, entonces la gente que estaba en el castillo se rindió, a los soldados, muchos que eran o mercenarios o posiblemente porque debían obediencia al señor, los dejaron ir, pero a la mayoría de gente que estaba allí por cátaros no los dejaron ir, tenían que abjurar del tema. Ninguno abjuró, entonces nos quemaron a todos, 250 y pico personas, ¿no? El 16 de marzo de 1244, en lo que se conoce como el Camp dels Cremats, que en catalán quiere decir, en castellano quiere decir el campo de los quemados. Sí, porque es donde nos achicharraron a todos, ¿no? Por eso ahí está, aunque no se vea muy bien, pero para que es una imagen que seguramente habréis visto, y aquí ya no hay lado, o sea que se ve bien, es esta imagen, que es la lápida que hay puesta, se puso en el no sé, bueno, se puso hace unos cuantos años, pero no es de aquella época, simplemente como conmemoración de esto, ¿no? De esto que ocurrió allí. Bueno, y para ir terminando esta parte así de repaso histórico, y con eso ya acabamos la historia, en el 1321 asesinaron, o sea, fijaros que ya han pasado casi 300 años desde que aparecen los cátaros, asesinaron al último prefecto cátaro. Ahora, luego hablaré de lo que son los prefectos. Se llamaba Guillem de Belibaste y dijo, lo diré primero en occitano: al cabo de 700 años verdecerá el laurel, que traducido significa que dentro de 700 años reverdecerá el laurel. Tener en cuenta que esto fue en 1321, los 700 años justos son en el 2021, es decir, hace 2 años, en plena pandemia además, para que sea más divertido. Que en ese momento nos empezamos a ir, bueno, ya antes, pero ahí se empezó a abrir mucho gente a recordar al haber sido cátaro. Algunos recuerdan mucho, otros poco, otros solo la sensación, pero nos vamos reencontrando y es lógico. Entonces, las almas tendemos a encarnar en las mismas familias y en los mismos lugares simplemente porque hay apego y cosas de estas, o porque hay un trabajo. Entonces, los que estuvimos allá entonces volvemos ahora y nos estamos reencontrando aquí. Así es. Bueno. A mí
me fascina, ¿no? Porque justo esos 700 años que fueron el 2021 fue un despertar total. De pronto los cátaros se dieron la vuelta y dijimos, no sé, los cátaros no se dieron la vuelta, nosotros nos dimos la vuelta y Sí, dijimos, hello, ¿qué vinimos a hacer? sí, exactamente. Sí, sí, es así, es así. Es un tema de misión de vida. Bueno, entonces ahora explico un poco cuál era la misión principal de los cátaros en su momento. O sea, eran herederos de los esenios, por un lado por la línea de María Magdalena y de Jesús, que sembraron la semilla en esa zona del sur de Francia, pero también la mayoría de almas que fuimos cátaros anteriormente habíamos sido esenios. Luego ya cuando entre un poco más en detalle, pues también entenderéis cuál es la relación, ¿no? Pero el objetivo, digamos, del movimiento cátaro en su momento fue sembrar la semilla crística en esta zona. La semilla crística, podemos hablar de Cristo Jesús, pero podemos hablar también de la semilla de cristal. Estamos hablando de sembrar la energía del cristal, del corazón, ¿no? La energía crística de cristal. En ese momento se estaba sembrando aquello, ¿no? Fueron 300 años en que en esa zona había un respeto absoluto a la mujer, había un respeto absoluto a la naturaleza, había un respeto absoluto porque funcionaba desde el corazón. Y eso es lo que la Iglesia Católica no podía permitir. Porque además los prefectos, ahora ya entro más en detalles, los prefectos eran lo que un poco podríamos decir los sacerdotes, los gurús dentro del grupo cátaro. Pero su ascendiente estaba no tanto porque alguien les diese el título, sino por su sabiduría, se llamaba, es verdad, se les conocía también como los bons homes y las buenas donas, que traducido significa los buenos hombres y las buenas mujeres. Y precisamente por su forma de funcionar, a través de eso es lo que hacía que la gente se adhiriera a ellos. Dijeran, ostras, esto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, esto es de verdad el mensaje de Jesús, que es el amor, el respeto al otro, la buena voluntad, la colaboración, el trabajar de forma colaborativa, mientras que todo lo otro era una estructura de poder y punto, ¿no? Por eso se los cargaron. Bueno, también hay que decir que esa misión de sembrar la energía crística no solamente la tuvieron los cátaros en esa zona. Por ejemplo, en el Machu Picchu, aunque fue un poco después, ahí también se sembró la semilla crística de la misma manera. Incluso también hubo más de 200 muertos. En ese caso fue un suicidio ritual, pero fue también para proteger el Machu Picchu, que estuvo protegido desde el 1500 y poco, que fue cuando se abandonó, hasta 1910 que se redescubrió, y al mismo tiempo sembraron una energía de la energía crística. Y hay más lugares en el planeta donde eso se ha hecho. Pero yo voy a hablar de la parte que conozco, que es la de aquí, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, hay una canción de Iron Maiden que se llama La Danza de la Muerte, The Dance of Death o algo así, que es uno de los miembros de Iron Maiden que estuvo ahí en Montsegú y él dice que no bebió nada y que tuvo una danza con la muerte, pero es que lo que explica la canción, la podéis buscar por internet, lo que explica la canción tiene parte que ver en la propia historia que yo he recordado, ¿no? Bueno, y ahora no sé cómo vamos de tiempo porque no tengo ningún reloj a la mano, ahora me he dado cuenta. A ver, vale. Estamos bien Es de que como tengo... tiempo, estamos bien Sí, de tiempo, pero yo no sé si me escucho, no sé si me veo. Yo solo sí. sé que la tormenta Mm, está poniéndose muy intensa. El cielo mm. negro, Pues la yo te lluvia veo de... a ti y te Esto, oigo bien. esto puede Mm, ir así. Solo quería dejar esa acotación, que si desaparezco es porque lo que hay allá afuera es tremendo. vale. No, aquí en principio se está bien, hace calor, pero se está bien. Y de momento se te oye y se te ve bien. Bueno, vamos a entrar ya un poco más en lo que es un poco mi experiencia, ¿no? Mm, y que es de lo que puedo hablar de verdad, ¿no? A ver, más o menos sobre el 1980 y pico, no recuerdo exactamente la época, pero era aquel decenio, con mi pareja entonces,
que ya digo que trabajaba en un psiquiátrico, porque es un detalle que luego tiene relevancia. Y en esa época yo tampoco sabía mucho de los cátaros, sí, sabía que habían estado por aquella zona y que los habían quemado, lo típico, pero no sabía más tampoco. Y al llegar ahí al camp de los cremats, tuve clarísimo que yo era uno de ellos. O sea, fue un flash muy potente y aquello que se lo empiezo a explicar de, oye, es que yo siento que era uno de estos. Y con la cara que me miró digo, mejor me callo que esta me encierra. Y ahí quedó un poco la cosa, pero bueno, luego al volver sí que me miré un poco, tampoco mucho, porque en esa época tampoco había mucho, un poco pues lo que había en la enciclopedia, y ya sabía que aunque la enciclopedia te hablaba de que era una herejía, en realidad los herejes son la Iglesia Católica, porque se reventaron todo lo que Jesús vino a mostrar, ¿no? Eso ya lo tenía claro entonces, pero bueno, tampoco sabía mucho más. Entonces, después de eso, ¿que se ha ido la luz o qué? Se está retumbando los relámpagos. Bueno, bien, ya está bien hablar de esto con rayos y truenos, se limpia todo. Bueno, Total. luego hacia el 1990 volví con la que fue mi mujer durante 25 años, en esa época llevamos poco tiempo juntos aún, volvimos ahí ya con un poco más, digo, a ver qué va a pasar ahí, y tuve otra vez la sensación clarísima de que yo era uno de ellos. Por cierto, se me ha pasado en el 1980 cuando fui, al llegar arriba al castillo, no me sonaba de nada. Digo, qué raro, si estuve aquí un año encerrado antes de que me quemaran, ¿por qué no lo recuerdo? ¿No? ¿Por qué no me suena nada? Y entonces en el 1990 y pico, también cuando volví, tuve la misma sensación de que yo era uno de los quemados de ahí ya recibí un poco más, pero no mucho más, y el castillo seguía sin sonarme, no me cuadraba. Pero bueno, entonces llegó el 2019. El 2019, en noviembre, en diciembre, tuve muy fuerte el impulso, eso me pasa a la vida, tengo el impulso de que tengo que hacer algo y lo hago, y ya está. De que tenía que ir para allí, y me fui para allí a pasar unos días, a recorrer toda aquella zona, los castillos y tal. Entonces, para los que no conocéis aquello, de aquella zona del sur de Francia, son zonas de pueblos muy pequeñitos, no hay mucha montaña, son montañas bajas, pero hay montañitas, y son carreteras muy estrechas, que simplemente unen un pueblo a lo mejor de 100 habitantes con otro de 200 habitantes. O sea, son carreteras muy bonitas para ir a pasear. Si te gusta conducir, y como ya mi coche sabe el camino, va solo. Entonces, bueno, de repente en esas carreteritas tuve el flash de que aquello antiguamente ya eran caminos antes de ser asfaltados, porque eran los caminos que unían un pueblo con el otro. Y empecé a visualizar aquella, no lo hice a propósito, ocurrió, empecé a visualizar esa carretera como un camino de tierra. Y yo empecé a sentir que el chakra del corazón explotaba, o sea, se iba creciendo, iba entrando en un estado así un poco alterado, pero bueno, como iba solo por la carretera podía seguir conduciendo, y luego me vi andando por allí vestido pues con una especie de sotana, no era una sotana, era una túnica o una cosa de esas, que es como se iba vestido en aquella época la gente así un poco más del mundo sacerdotal o llamémoslo como queramos, ¿no? Y seguí ampliando ese sentimiento de amor, de estar en paz con todo el entorno. Fue una pasada. Entonces entendí que me había recordado siendo yo cátaro y viviendo esa experiencia. Y una de las cosas muy potentes, porque ese colocón me duró casi una semana, fuerte, un día o dos, pero así bastante fuerte durante una semana, fue recordar el estado en que vivían los bons homes y buenas donas. O sea, era un estado de amor en mayúsculas, era una pasada. O sea, entendí todo, o sea, entendí por qué aquella gente, sin predicar, porque en realidad no predicaban, la gente se les adhería, porque lo que desprendían era una pasada. Entonces tú te acercas a alguien, no sé, si alguno, por ejemplo, de vosotros ha estado con Sai Baba o con algún gran maestro de estos así realmente potentes y ha estado cerca, pues es algo que te arrastra, o sea, que sientes esa energía que te transforma por dentro, ¿no? Entonces, claro, esa gente era coherente su mensaje con su vida, porque vivían con lo que llevaban puesto, no querían riquezas, no querían poder. Además, entonces, también ocurrió otra cosa, que es que empecé,
los cátaros, los bonsomas y buenas donas iban normalmente de un pueblo a otro de dos en dos. Solían ir de dos en dos. Dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer. Ahí era independiente, ¿no? Eh, entonces me empecé a ver a mí mismo andando por ese camino, primero con una persona que ya conocía, luego con otra persona que ya conocía y tramos. Algunas recordaron parte de su historia en esa vida, otras les resonaba muchísimo esa experiencia y otras están así. Pero lo que se ha producido en este grupo de personas ha sido también muy potente porque hemos, por decirlo de alguna manera, recuperado cómo nos relacionábamos en esa época, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a los cátaros, entonces recordé esas situaciones donde íbamos andando varias personas, dos en dos, juntos, ¿no? Entonces, bueno, luego seguí andando, bueno, con el coche, hasta que llegué a Montsegú, ¿no? A la zona del Camp dels Cremats. Entonces ahí recordé más. Ahí recordé que el momento que primero que fuimos al fuego cantando, con ese estado de amor absoluto, por eso no había, por ahí podéis leer que la leyenda dice que no sentían dolor, es verdad, porque el colocón que llevamos era impresionante. Es distinto los cátaros que murieron solos, quemados en distintos lugares, solo es más difícil mantener ese estado. Claro. Con 200 y pico personas juntos, con gente muy potente allí, puedes hacerlo. Tú Entonces, además... Piensa que con toda la herencia esenia, no sé si me escucho, Sí, espero que sí, sí, con toda la herencia esenia que traían consigo toda la información y todo el conocimiento, se realizaban ritos del sepulcro, se realizaban meditaciones, había toda una disciplina del cuerpo y de la mente, que claro, ahora es paganismo, herejía y vudú, pero realmente estaban haciendo los mismos trabajos que estamos haciendo nosotros, con respiración, y ellos tenían además una disciplina. Ellos realizaban todos esos rituales durante todo su día y por eso podían mantener ese nivel de, primero, de relación con la abundancia, de relación con la naturaleza, de relación con su propio poder y tenían un alto grado de dignidad y de valor, porque ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo y por eso existe esa profecía cátara, ¿no? De en 700 años el laurel reverderá, ¿no? Que es todo un poco todo este mensaje que nos llega ahora. Sí. Entonces, claro, ellos tenían un control de todo su... Hay una mosca, mosquitos, la tormenta, sí. Señoras y señores. Bueno, pero se hace lo que se hace. Aquí están los cátaros. Sí. Bueno, pues hay que tener en cuenta una cosa. Por eso cuando la gente que hace brujería o magia negra normalmente hacen rituales de sangre, de matar animales o incluso personas, en el momento que muere un ser vivo se libera una cantidad de energía. En el momento que muere un humano se libera una cantidad de energía mucho mayor. Por eso se hacen ese tipo de rituales para desde la magia negra aprovecharlos. Entonces, la gente que nos quemaba creía que con eso acababan el problema y no eran conscientes de que estaban sembrando una semilla. Porque lo que recordé en 2019 fue que el momento en que moríamos nos íbamos encontrando en el cuerpo de luz encima, ahí se generó una luz potentísima que irradió todo el planeta. Fue otra pasada, ¿no? Recordar aquello. O sea, porque el egregor de 200 y pico personas muriendo de la marinera, eso liberó una cantidad de energía que quedó esa semilla ahí sembrada. Y esa semilla se ha ido manteniendo durante... ¿Eh? Como pasó en Machu Picchu y como pasó en tantos sitios. Exactamente, exactamente. En Machu Picchu fueron 200 y pico personas también, en círculo, en ese caso, que se suicidaron. O sea, cuando los españoles llegaban, los que estaban en edad de luchar se fueron allí, pero los niños, las mujeres y los ancianos se quedaron allí para proteger.
destruyeron los puentes, destruyeron los caminos para que no lo encontraran Machu Picchu y hicieron el suicidio ritual para crear un egregor que protegiera aquello y al mismo tiempo liberar también esa energía, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la situación de los cátaros de entonces. Pues ahora, como está reverdeciendo el laurel, mucha gente que estamos en grupos espirituales, que más o menos llevamos tiempo trabajándonos y tal, preparándonos para este momento, estamos recordando. Unos somos pioneros, porque es uno de mis trabajos de esta vida, recordar cosas para ayudar a recordar a los demás. Otros a raíz de eso van recordando, pero es el mismo trabajo, o sea, es un trabajo compartido. ¿Cómo trabajan los cátaros? Siempre desde el respeto, desde el acompañamiento y, tanto que se habla de la era de Acuario y todas esas cosas, los cátaros ya eran una manifestación previa de la era de Acuario. ¿En qué se diferencia Acuario de Piscis? O sea, la verdadera de Acuario, ¿cómo funciona? O sea, el ser humano como tal se individualiza, sale del colectivo, incluso de la familia. Eso no quiere decir rechazar a la familia ni abandonarla, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver realizar tu individualidad más allá de lo que piensan o de las creencias o de las historias familiares que pueda haber, para que tú muestres quién eres de verdad, lo que eres a otro nivel, y desde esa individualidad, que no quiere decir individualismo ni egoísmo, desde esa individualidad es cuando te acercas a los demás y cada uno aporta su parte en un grupo. Y cada uno es parte de ese grupo. No hay uno que sea más que otro, que eso ya pasaba en los cátaros. Estamos hablando de hace 700 años. Por eso fuimos una semilla. Fuimos una semilla precisamente para que ahora una de las... No somos los únicos, evidentemente. Ha habido mucha otra gente que ha trabajado su vida, incluso ha dado su vida para que lo que está ocurriendo ahora a nivel de humanidad esté ocurriendo, ¿eh? O sea, no pretendo decir que los cátaros fuimos los únicos, ni mucho menos, pero fuimos unos de ellos. Y que ahora precisamente estamos recordando, porque es importante saber quién eres. O sea, cuando ya has llegado a un punto de integración de la personalidad, que más o menos el mental, el emocional y el físico, más o menos, aunque a veces se te puede ir un poco para allá, más o menos lo tienes un poco estabilizado y has aprendido un poco a surfear por encima de las olas y esas cosas, es cuando esa personalidad integrada se gira hacia el alma y dice, alma, te veo. Y el alma dice, hola, te estaba esperando. Y entonces cuando se empieza a producir esa unión entre las dos partes de una forma voluntaria y consciente, es cuando empiezas a recordar quién eres, empiezas a recordar qué has venido a hacer, y aunque no sea así con palabras concretas y específicas, pero tu vida va tomando sentido. Desde esa perspectiva, entiendes muchas cosas que te han pasado en la vida, que todo era una preparación. Por ejemplo, con los padres, ¿no? Mucha gente que entra en el mundo de la terapia, pues se pasa años trabajando el resentimiento con los padres, el rencor con los padres. Sí, yo he pasado por esa fase también, hace ya muchos años, ¿no? Luego llega un momento que conectas con el decir, vale, mira, fueron así, ¿qué le voy a hacer? Y luego llega una fase que es en la que yo estoy, en que llegas a un agradecimiento inmenso a lo que fueron tus padres, porque con sus, digámoslo así, para entendernos, tonterías, putadas, errores, no presencias, etcétera, 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 que tú de pequeño viviste mal, pero el problema era tuyo, no suyo, te han dado unas herramientas que ahora tienes. Y entonces, como cátaros, vamos recordando también quién fuimos y lo que vinimos a manifestar. Igual que está ocurriendo con María Magdalena. Mucha gente que trabajó con María Magdalena y que trabaja con María Magdalena, puede que incluso lleven años haciéndolo sin ser conscientes, están recordando también ese proceso. Y ese recordar quién somos, de verdad, a nivel profundo, darse cuenta que tú no tienes un alma, porque tú no eres el propietario de esa alma, al revés, esto es el vehículo de esa alma. Entonces, todo va encajando y va teniendo sentido. Entonces entiendes qué hacías otras vidas, qué hacías esta vida. Muchas vidas la hemos pifiado, hemos metido la pata, la hemos liado parda, y otras vidas hemos conseguido manifestar lo que hemos venido a hacer. Igual que está ocurriendo ahora. Seguramente muchos que venían con esta misión se han quedado por ahí atascados de alguna manera, a lo mejor llegan a despertar o no,
También hay muchos que se creen despiertos y no lo están. Han tenido un pequeño flash que les ha abierto una puerta, pero se han quedado ahí creyéndose que con eso ya son los reyes del mambo. Tampoco es eso. Es un trabajo constante, ¿no? De ir recordando quién somos, quién fuimos, pero no importa quién fuimos, no importa quién seamos allá arriba, importa ahora y aquí qué hacemos con lo que tenemos delante, ¿no? Cuando un hermano pues está sufriendo, ¿cómo puedes ayudarlo? Cuando Son, alguien, mm, perdón, ¿cómo puedes manifestar ese amor, ¿no? ¿Cómo puedes sembrar esa semilla donde sea? Y solo puedes hacerlo desde ti. O sea, no se trata de ir a hacer grandes discursos por allí, sino dónde te colocas internamente, en qué estado estás tú cuando te acercas a los demás. Y no hace falta que les cuentes rollos de si cátaro o no cátaro, no. ¿Te muestras como amor en mayúsculas en cualquier situación en la vida o no? Y esa es la clave. Eso es lo que es ser cátaro. Ser amor en mayúsculas, ser energía crística en manifestación, ser la llama trina, que ahora también se habla mucho, ser todo eso. Es ser eso. No es contar el rollo a nadie, puedes explicarlo para ayudar a entender, porque el mental necesita saber. Pero básicamente vas con eso por el mundo y a partir de ahí irradias. exacto, Bueno, es la memoria que nos llega como cátaros o como todas esas opciones de experiencia álmica que podemos tener, pero que no nos quedemos con esa información atados. Es sencillamente un, hey, tira, no atarte a la memoria, lo que fui, lo que yo, porque yo fui, no es eso, no es lo que fuiste, es lo que sentiste. Y enlazar todo ese camino, coger esa cuerda, enlazarla y entender el valor que tiene tu presencia ahora aquí, porque estás recogiendo todo eso. Y si estamos recogiendo todo eso, es porque algo importante, que la palabra importante es relativa en el universo, eh, se está se está sembrando, porque constantemente estamos sembrando, estamos recogiendo la semilla y volviendo a plantar, recogiendo la semilla y volviendo a plantar, eterna y cotidianamente, porque como bien decías, no hay que hacer grandes cosas, sencillamente sostenerlo en cotidiano, y eso es esa es la maestría, ¿no? Y ese es el legado cátaro con sus vidas, con su simplicidad, en lo que es la vida material, pero después con un mundo absolutamente magnánimo y poderoso de las leyes de la naturaleza, de las leyes del universo, de las leyes del hombre, de las leyes de la mujer, del divino femenino, del padre, madre, del divino masculino, de todo lo que hoy estamos volviendo a hacer cursos, terapias, historias, y todas esas civilizaciones. Hoy hablamos de la cátara, pero como dices tú, hay muchísimas. Todas esas civilizaciones han recogido esa historia y no es ahora quedarte ahí atado a la biografía, a lo que fui, al currículum espiritual, sino soltarlo, olvidarte en cuántas pifiamos y en cuántas no, porque estamos aquí. Y si estamos aquí, es que tan mal no lo habremos hecho. Que también a mí me gusta que nos demos palmaditas en la espalda, que después el médico chino me dice que no me doy palmaditas en la espalda. sí. Bueno, es que va un poco por ahí. O sea, fijaros también un poco lo que ha hecho la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, en la época del románico, que es más o menos coincide con la época de los cátaros, las iglesias románicas, los que sois de América igual no las conocéis, pero básicamente son de piedra, muy compactas, cerradas, con poca luz, es muy energía femenina. Y luego ya hacia el 1200, 1300 es cuando aparece el gótico, que ya son catedrales muy grandes, con mucha luz, sí, pero también con muchas puntas. O sea, es una energía muy masculina, ¿no? Es un cambio también de periodo. Entonces, igual que eso cambió la Iglesia Católica, no podía permitir que esa luz, esa forma de funcionar de los cátaros se extendiera y se generalizara en todas partes, porque les desmontaba el chiringuito de poder que tenían montado, ¿no? Entonces también ahora apuntabas una cosa que también es importante. O sea, la Iglesia Católica también otra cosa que ha hecho es insistir tanto con la humildad, la humildad, la humildad, la humildad, que precisamente es la forma que dejamos de ser quien somos.
hay que ser humilde, hay que ser humilde, hay que ser humilde, ¿no? Entonces, desde hace 2 años a mí me están diciendo que tengo que explicar y compartir mis historias precisamente para que otra gente se anime a compartirlas. Entonces yo al principio de un poco recibir ese impulso decía, bueno, ya me están pillando con el ego, ¿no? Porque el ego, pues bueno, salir a contar estas historias, pues la gente dice, hombre, mira este es especial. No, no soy especial. Igual que uno es bueno con matemáticas, pues mira, yo soy bueno recordando cosas, ¿no? De este tipo. Entonces me llegaba, ¿no? Tienes que explicarlo para que otra gente se anime a explicarlo. Entonces, desde que empecé a explicar no solamente este tema, otras cosas que también puedo recordar o vivir o experimentar, mucha gente me ha dicho, ostras, y hablando incluso estando en grupos grandes, de 40 personas o más de una persona animarse a explicar y compartir su experiencia, decir, es la primera vez que lo comparto, porque nunca me había atrevido. Y gracias a que tú lo has hecho, me animo a compartirlo. Y cada vez más gente se va animando. Y de eso se trata. De eso se trata este vídeo. De eso se trata esto que estamos haciendo aquí ahora. Animar a otra gente que recuerda cosas de los cátaros o de los incas o de Perico los Palotes, da igual. Animarse a compartir su experiencia. Porque con las experiencias de todos vamos, digamos, encajando el puzzle, porque cada uno tiene la parte del puzzle y que solo la tiene él, no la tiene nadie más. Entonces, desde ese encontrar cada uno su pieza, es con lo que decía, ¿no? Que nos integramos con los otros y vamos encajando y uno te explica algo desde su verdad, que no tiene por qué ser la tuya del todo o incluso en nada, pero te dice algo que te da una pista. A mí a veces me ha pasado, ¿no? Encontrarme a alguien que a lo mejor hace años que no he visto y me dice, aquello que me dijiste me cambió la vida. ¿Qué te dije? Porque no me acuerdo. Pero es lo mismo, o sea, esa es también una parte que me gusta mucho insistir a la gente, ¿no? Animaros a contar vuestra verdad, a compartir vuestra verdad. Da igual que os parezca loca, eh, ya se acabó lo de estar loco, no, no estamos locos. Y si no, mirar a vuestro alrededor, seguro que conocéis mucha más gente que le pasan estas cosas. Por decirlo de una manera, yo tengo una amiga que me sorprendió mucho cuando me lo explicó, pero me ayudó a entender muchas cosas, que toda la vida ha sido vidente. Y a los 14 años se dio cuenta que sus amigas no eran videntes. Y entonces entendió muchas cosas que le pasaban con ellas. Pero para ella era lo normal. Entonces, mucha gente tiene muchos dones que para ellas son normales, pero en la sociedad donde estamos eso no funciona. Por ejemplo, precisamente con mi pareja que trabajó en un psiquiátrico conocí muchos psicólogos y psiquiatras, ¿no? Y algunos de la marinera, pero también nos encontrábamos mucha gente que había estado internada o en tratamiento por la calle y hablaban y comentaban y tal, y yo escuchaba, ¿no? Y ya llegué entonces, estoy hablando de los años 80, a la conclusión de que la mayoría eran o crisis espirituales mal resueltas o gente con evidencia etiquetada de esquizofrenia. Esta gente en una cultura chamánica sería el ayudante del chamán y aquí medicamento o al manicomio, ¿no? Entonces, eso ya se tiene que acabar. Quien recuerda cosas, que las comparta. Quien ve cosas, que las comparta. Con sentido común, con respeto, sí. Que veas algo no te hace mejor que otro. No te da poder sobre los demás. Pero sí que puedes dar una información que al otro le puede ser útil, desde el respeto. Nunca desde el miedo. Porque también hay mucha gente evidente que utiliza esa evidencia para tener poder sobre los demás. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, mira, yo recuerdo que aquí viví esta historia, punto. Estamos hablando de que siento esto o se me mueve esto y me da expansión. Bien. Hay un maestro en la India que dice, es muy fácil decidir y yo desde que lo conozco lo aplico. Esto que vas a hacer trae más amor a ti o a los demás. Sí, adelante. No, no lo hagas, punto. Es así de sencillo en realidad. Y eso es un planteamiento muy cátaro. Exacto, exacto. Amar al próximo. Mm. Hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Un momento ya que me quedé totalmente anonadada contigo, porque ya sabes que me encanta hablar contigo. Y, y se me fueron todas las preguntas que te quería hacer. Confié,
Mira, quería hacer una anécdota muy Mm. graciosa. Con eso que hablábamos no sé cuánto tiempo, si alguien nos dice por aquí cuánto tiempo estamos. Ahora con el corte llevaremos un poco 3/4 de hora, un pelín más quizás. Vale, O sea, si contamos desde que empezamos el segundo corte, por ahí andamos. perfecto. Yo no tengo prisa, o sea que Pues tranquila. hace poco, por cosas de la vida, me llegó ay, ahora no me sale la palabra. Ya te dije que estaba hoy un poco, tengo una temporadita así como, yeps, esos toques disléxicos, ¿ves? Yo siempre me he dicho que tengo toques esquizofrénicos, disléxicos y hace poco me llegó un test, ¿ves? Me acordé, un test de autismo. No sé por qué razón me llegó un test de autismo. Y yo que me río de todo, ya lo sabes, perdona, me río de todo, pues lo hice. Claro, soy autista. Sí, pero el problema es ponerse etiquetas. No, Yo precisamente soy anti-etiquetas total, pero sí, entiendo tu planteamiento, sí. supuesto, por Sí. supuesto. Todo con connotación de risa, como debe ser. Pero curiosamente lo hice y dije, claro, pues todos muchos temas, como por ejemplo que tengo el oído muy, que lo escucho todo, que me molestan los ruidos, que no me gustan las multitudes. Y realmente iba haciendo el test y decía, es que me gusta ser así. No sé cómo decirlo, me parece natural. ¿Cómo no me va a molestar esas cosas? Es normal que me molesten, ¿no? Y bueno, por supuesto que ya tengo una relación con la enfermedad en general vista desde otro lugar, siempre he sido así, nunca me he creído ni las etiquetas de la enfermedad mental ni de ninguna, ni de lo crónico, ni de nada. Pero bueno, me resultó gracioso que me llegó de pronto y la hice. Mientras la iba haciendo, digo, claro, normal, porque yo entendía, los niños autistas, por ejemplo, que conozco, los entiendo perfectamente. Eh, en el proceso Sí, ¿no? que están. Y claro, Normalmente son gente muy sensible y hacen ese cerramiento para protegerse. claro que sí. Es totalmente, por eso hablábamos pues, de que y con la esquizofrenia siempre lo he pensado, es como que te quedas ahí pegado a lo mejor en un bajo astral por tanta química y entonces toda la información que te llega es muy negativa, muy oscura y por eso te llegan ese tipo de información, pero si tú coges ese don y lo modificas y lo llenas de amor, lo glorificas, lo sacralizas, pues entonces ya no es locura, ya no es miedo, ya no hay que no, es entender que te estás comunicando desde todas tus partes a todas las partes, ¿no? Que es un poco Es lo que, que ¿sabes? ahora mismo todos estamos desarrollando y estamos activando y estamos recordando, ¿no? Es que uno de los problemas precisamente es que cuando se empieza a abrir la evidencia, normalmente suele ocurrir que las personas están a un nivel de vibración no muy alto, porque a lo mejor eso ocurre de forma espontánea, claro, entonces conectan con el bajo astral precisamente, y eso da mucho miedo, porque está todo lo cutre. Entonces, a medida que, digamos, vas trabajando tu interior, vas desarrollando tu espiritualidad y vas subiendo tu vibración, entonces empiezas a cambiar de nivel digamos, de lo que vas percibiendo, ¿no? Para mí fue muy interesante. Hace muchos años hice un curso de lectura de bola de cristal, que fue muy divertido. Pero te sirve para darte cuenta que no es la bola de donde lo Me ves, apunta a una fiesta. sí, lo ves aquí, ¿no? Entonces, de la gente que estábamos en el curso, veías que cada persona veía lo que era su mundo. O sea, había una señora mayor, no sé, unos 50 y pico años entonces, bueno, para mí entonces era mayor, ahora ya tengo más edad que eso, pero bueno, que venía vestida de negro y con todo de cadenas por todo el cuerpo. Aquello. Pues en la bola solo veía mazmorras y calabozos. Entonces eso me sirvió para darme cuenta que en lo que tú estás sintonizado es lo que ves. Entonces, la gente que va con miedo empieza a ver solo cosas chungas. Y las hay, pero a ver, las hay, pero ¿y qué? El típico que acaba catalogado de esquizofrenia es porque simplemente no sabe discriminar lo de allí y lo de aquí. No es fácil a veces, ¿eh? Pero bueno. Pero volviendo quizás al tema cátaro, que si no nos vamos un poco por las ramas, ¿no?
O sea, los cátaros vivían en un estado de amor, que es lo que decía, pero también eran grandes curadores, que eso se sabe poco, como descendientes de los esenios. ¿Y cómo curaban? Con la imposición de manos, con la mirada, con el amor y con la energía. O sea, pero desde el respeto, porque también hay que ser muy cuidadoso con la curación espiritual, con la curación energética, que mucha gente se empeña en curar a gente que no quiere ser curada. Entonces, hay que actuar desde el respeto a la otra persona. Si el alma de esa persona le da permiso para que haga lo que está haciendo, ¿quién eres tú para cuestionar lo que esa persona está viviendo y empeñarte en querer curarla? Empeñarte en quererle mandar energía desde tu voluntad de lo que tú crees que tiene que hacer el otro. Eso como cátaro será absolutamente sagrado. Respetar el libre albedrío de los demás, ¿no? Porque solo puede haber amor en mayúsculos desde el libre albedrío. A la que tú estás pensando lo que el otro tiene que hacer, estás interfiriendo en su vida. Ya no estás actuando desde el amor. Entonces, bueno, esa es otra de las experiencias cátaras, ¿no? Esa forma de vivir y de relacionarse con los demás, que es una experiencia muy colaborativa de apoyarse los unos a los otros, pero desde el respeto absoluto. ¿Quieres acercarte? ¿Quieres ayuda? Aquí me tienes. ¿No quieres? Eres libre de no hacerlo, de no acercarte, de no querer recibir esa ayuda, de seguir viviendo atrapado en eso. Entonces, bueno, es una experiencia realmente muy interesante, muy potente. No creo que haga falta ir a Montsegú para recordar, no creo que haga falta ir a Montsegú para conectar con eso. Lo que hace falta es ir hacia adentro, ir, Exacto. ir hacia ti mismo, mm, conectar con lo que eres y mostrarlo sin miedo, desde el respeto, desde el no creerte más que los demás porque eres capaz de hacer estas cosas, el otro es capaz de hacer otras cosas, a lo mejor uno es capaz de hacer con una pelota, yo qué sé, un Messi por decir algo, hacer mil verguerías que yo sería incapaz, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus cosas. La diferencia está en cuando tú asumes que eso está en ti, ese don o esos dones están en ti y los pones al servicio. O te quedas con que te han dicho de pequeño, bueno, yo de pequeño ya hablaba de cosas que hacía cuando era mayor y mis padres me miraban con una cara que dejé de hacerlo. Entonces, a mucha gente le ha pasado cosas de estas, ¿no? Pues eso, yo explicando mis cosas, mucha gente me ha dicho, sí, yo de pequeño también, no sé qué, o de mayor, o mira, yo no lo había hecho nunca, pero yo a veces veo cosas y no sé cómo interpretarlo, pero a lo mejor si lo explicas a alguien que sabe interpretarlo, te ayuda a entender cómo funciona eso. Y es lo que yo digo también en estos temas, igual que la gente va al gimnasio y coge una pesa, empieza a hacer bíceps allá para desarrollar el bíceps y no sé qué, con esto pasa exactamente lo mismo. Si te acostumbras a ir hacia adentro, vas creando músculo hacia eso. Y si te acostumbras a vivir desde el corazón y no desde el coco, desde la cabeza, vas creando músculo de que eso sea así. Y si te acostumbras a aceptar que a veces ves cosas, por ejemplo, pues vas creando un músculo de que seas así, porque con el tema de la evidencia, por ejemplo, es una cosa que he aprendido últimamente y lo he constatado muchas veces. Si tú crees, o sea, que puedes, ocurre. Y como ocurre, te convences de que puedes y es un círculo virtuoso que va desarrollándose. He visto gente capaz de hacer cosas muy potentes que creen que no pueden y como creen que no pueden, se convencen de que no pueden y cierran la puerta. Entonces, ¿eso quiere decir que todos tengamos que ser evidentes? A la larga todos lo seremos. Todos. Que tengamos que ser clariaudientes, a la larga todos lo seremos, incluso en esta misma vida. Pero cada uno tiene sus cosas. Hay otra gente que recuerda cosas de la época cátara y recuerda otras experiencias. Ah, sí, mira, otro tema interesante también. Ahora está muy de moda ir a limpiar lugares y cosas de esas, ¿no? Entonces, hay mucha gente empeñada en ir a limpiar el dolor de los cátaros en Montsegú. No hubo dolor de los cátaros, lo siento. Que se puede limpiar el arrepentimiento quizás de los que los quemaron. Bueno, eso quizás sí, no te diré que no. Porque muchos de los que estaban allí, al ver cómo ocurrió todo, les cambió el chip. Lo que pasa es que no
podían decirlo, porque entonces los quemaban a ellos también. Claro. Pero tendemos a pensar las cosas desde una mentalidad muy, digamos, física, de creencias en lo físico. O sea, cuando tú vives las cosas desde la perspectiva solamente de esta encarnación, de este cuerpo, de esta vida, las cosas te las planteas de una manera. Cuando te empiezas a plantear la vida integrando otras vidas en ella y sabiendo que no morimos nunca, que la muerte no existe, entonces las cosas te las planteas de una manera muy distinta. O sea, porque en esa vida yo era cátaro y a mí me quemaron y hice eso. Y seguramente otra vida a lo mejor estuve yo también de inquisidor cargándome gente. O sea que, ¿dónde? Que olvidemos ya de la dualidad, salgamos ya de eso. Todos hemos sido de todo. Hay una energía ahí encallada en muchos sitios, sí, de acuerdo. Pero no lo hagamos desde culpar a los que hicieron. Simplemente amemos ese espacio para que esa energía suba, se transmute y se libere. Entonces, bueno, eso sería encarnar de verdad una energía o una presencia cátara. Que eso es lo que hay que hacer en realidad. O sea, no importa lo que ocurrió entonces. Importa como ejemplo, importa como semilla, pero vuelvo a decir, lo que importa es qué hacemos ahora con esto. ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? Con lo que recordamos. Con todas esas Sí. terapias, con todas esas respuestas, porque los que estamos aquí seguramente llevamos muchos años haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y se acumula ahí, incluso se acumulan los diplomas y los títulos, ¿no? Y ahora ya no vale, ha estado bien. Incluso venimos estudiando, ¿desde cuándo venimos estudiando? Hace miles de años. Desde Abona, ¿no? Bueno, quizás, pero seguramente estuvimos una larga temporada haciendo el primo y el tonto y viviendo y experimentando, que para eso vinimos, porque esa es otra cuestión. O sea, hay mucha gente que vive en la espiritualidad como una huida para no afrontar sus dolores a nivel de personalidad. Irse a lo espiritual, estar todo el día meditando ahí en las nubes, en el limbo, agarrado a un árbol. Pobre árbol, déjalo en paz. Si te acercas a un árbol, que sea para ayudarlo, dale tu energía, no se la vayas a quitar, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que yo veo en el mundo espiritual que ya es parte del camino, ¿eh? Todos hemos pasado por ello, o sea, no lo digo en el tono de crítica, pero ya es hora de ponerse, digamos, a ir más allá de tu propio ombligo. Hay mucha gente en el mundo espiritual, yo la veo, que simplemente está intentando salvarse ellos, ¿no? Mi meditación, mi trabajo, mi no sé qué, mi trabajo interior, mi. Vale, es una fase, hay que pasar por ahí, no digo que no, pero hay que ir más allá de eso. ¿De acuerdo? Sí. El servicio del corazón que ¿Cómo puedo ayudar? Con tu simple cotidianidad, tu simple encuentro con el otro, con lo aparentemente externo. Es así, es tan grande lo simple y Sí. es muy cátaro también, ¿no? Ellos lograron simplificar la vida material, no dejar de sentirla, simplificarla. Sí, porque si no, ¿para qué se encarnados? Para poder manifestar tu esencia, ¿no? Sí. Y que si no acabas de encarnar, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué has venido? Vete para arriba, ya no vuelvas. Mira, hay otra cosa ahora que me ha venido el recuerdo. No sé si conocéis lo que aquí se llaman estorninos. En otros países igual tiene otro nombre, que son estos pájaros que van miles volando juntos como una nube, ¿no? Es una pasada verlo, pero es que la humanidad funciona así. O sea, y hay que salir ya del concepto, digamos, del poder, ¿no? Estamos acostumbrados de que hay un rey, unos jefes, unos dueños, que son los que están arriba de la cúpula y que deciden todo. Y dentro del mundo conspiranoico se insiste mucho en que es muy así, que no podemos hacer nada, que nos tienen controladísimos. Y no digo que no haya una parte de verdad en eso. Pero lo que importa es cada uno de esos estorninos, uno solo hace un pequeño giro de un microgrado de su ala, él hace un pequeño giro y todo el enjambre hace un pequeño giro.
y van haciendo esa nube que está en movimiento a partir del movimiento colectivo de todos. Entonces, el cambio, la manifestación de Acuario en la humanidad, todas estas cosas, no es que venga un Salvador, que Jesús no vendrá como vino hace 2000 años. Somos cada uno de nosotros, desde ese ser un estornino, hacer un pequeño giro, sanar una pequeña cosa, hacer una constelación familiar donde sanas tu relación con tu madre, o hacer una meditación donde conectas con tu yo soy, o hacer una meditación con un árbol que consigues conectar con la esencia de ese árbol. Cada pequeña cosa de esas que hacemos y lo aplicamos en nosotros y eso nos transforma un poquito, ese pequeño cambio es un pequeño cambio de toda la humanidad. Si hay muchos individuos humanos que hacen ese pequeño cambio, la humanidad hace un gran cambio. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Estamos en un momento cuántico. Está todo, o sea, desde 2012 se liberó el karma, ya no es lo que era, es muy distinto. Aunque también el concepto de karma podríamos estar horas hablando de él. Pero ya no es como era, o sea, es mucho más fácil. Por eso cada vez es más fácil ir sanando cosas. Hay técnicas mucho más potentes, hay energía más potente, pero es que la energía y el momento que está viviendo el planeta, que ha salido de la zona de oscuridad, también permite iluminar todo eso. Todas esas sombras que hay en nosotros hay que mirarlas. De hecho, lo que ha llegado de los cátaros, que escrito prácticamente no hay nada de ellos, es mucho lo de blanco y negro, ¿no? Que ellos creían en Dios y que la tierra era el mal y no sé qué tal y cual. Eso es lo que ha quedado de lo que la iglesia le ha interesado que corra. Sí que es cierto que había una dualidad importante, pero la gente realmente cátara o los bonsomas no vivían en la dualidad. Pero tampoco se habían ido para arriba. Estaban muy presentes aquí, por eso podían irradiar esa energía. Porque si estás arriba en el limbo no estás conectado. Una de las funciones del ser humano es a lo largo de su vida elevar la vibración de la materia que pasa a través de su cuerpo. Si estás negando ese cuerpo, estás negando esa espiritualización de esa materia. Los cátaros eso lo tenían muy claro, sabían que la materia no era el espíritu, pero lo vivían desde una perspectiva de no dualidad. Y eso también cuidaban la alimentación y cuidaban su pensamiento, cuidaban cuidaban su día a día. Al fin de cuentas, el día a día cátaro era un día a día muy consciente y muy conectado con lo que se es. Sí, exactamente. Es eso. Entonces, algunos fuimos cátaros y ahora hemos vuelto como tales con conciencia de eso. Sí, también hay mucha gente que se pone la etiqueta de cátaro que de cátaro no tiene nada. Pero esa es otra discusión. Pero lo importante es qué hace cada ser humano desde él para mejorar él y para dar algo mejor y dejar algo mejor en el planeta. Se pueden hacer muchas cosas, cada uno a su manera, como hacían los cátaros, cada uno, pues uno era carpintero, el otro era picapedrero, el otro era no sé qué, y el otro era, pues se dedicaba a ir por allí hablando de la historia de Jesús y de la luz, del amor y mostrando ese amor, y otros pues protegían a estos para que no se los cargaran los otros. Bueno, era un trabajo en equipo colectivo, entonces ahora es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Sea cátaro o no, da igual. ¿Qué puedo hacer yo para este momento de la humanidad tan precioso que estamos viviendo para empujar para que todo eso vaya ocurriendo? Esa es la clave. Qué hermoso, Yusef. Pues no sé si a lo mejor alguien quiere preguntar alguna cosa. No sé, yo no veo el chat, pero si tú lo ves, lo puedo contestar, no sé. Vemos aquí algunos hermanos conectados. Quería saludar, pero también es que estoy como con un internet tan bajito. Hay una tormentaza allá afuera. El cielo negro, las nubes negras, viento, relámpago, los gatos entran mojados. No está lloviendo mucho, pero es como un poquito, bueno, Limpieza. No es solsticio cristal Inti Raimi. Estamos en un día muy bueno. Los cátaros es que se la saben todas. Sí, porque fijamos esta fecha sin darnos cuenta que era el solsticio. A cabo de unos días alguien nos lo dijo, digo, pero si es el día del solsticio. Ah, vale. Usted nos lo dijo. Sí.
Susana Sí. me lo dijo, pero yo es que no me entero. Los otros días preguntaba a mi llama, cariño, ¿en qué año estamos? Ah, te has quedado- Creo que me he quedado cortada, ¿ves? Esa es la tormenta, Sí, ¿sí? No me quedé un cortada. momento, pero sí, Eso, que sí, pero bueno. preguntaba hasta qué año estaba. Sí, bueno, cada uno tiene sus peculiaridades y nos empeñamos en ser todos No, iguales y como decía, creo que era, que no sé quién era que decía que no es sano estar integrado en una sociedad insana, ¿no? exacto. Entonces, Creo que el ser maestro un poco lo raro decía. está bien, sí, ser un poco raro está bien, porque al menos muestras lo que has venido a hacer. De eso se trata. Es tan simple que cuesta, porque nos han educado con con toda dificultad y mucho esfuerzo. Y, y justamente el esfuerzo es soltar el esfuerzo, ¿no? Sí, Es fluir y recordarlo. Estoy súper agradecida. Yo creo que ya, lo que pasa es que no quiero que me lo corten, porque cuando me paso de tiempo lo cortan. Yo creo que vale, pues a pesar o no de la tormenta y de los idas y venidas de Internet, hemos logrado tener una linda charla. Además, contigo siempre se rompen todos los esquemas de lo que vamos a hacer, porque eres como una especie de maestro en todo para mí. Ya sabes que he dicho que eres de mis personas favoritas. No sé si es espiritual o no decirlo, pero para mí lo es. Y, y estoy súper es lo que agradecida. es. Estoy súper agradecida de que estés aquí en Instagram, que yo sé que no te gustan las redes sociales mucho así de esta manera. He de decir que Josep tiene un blog que es una maravilla. Después, cuando tenga un tiempo, voy a intentar subir el link. Josep, pásamelo para que lo tengamos. Ahora mismo estoy hablando, no sé si me estáis escuchando, yo me veo Sí, fixada. no, sí, sí, que te oímos bien, sí. Bueno, pues eso, que tienes un blog fantástico donde se aprende muchísimo y todo el tiempo vas publicando cosas nuevas como actualizaciones súper interesantes. No está en Facebook, no está en Instagram, Josep tiene su blog y si él quiere, si me da permiso y me pasa el link, Sí. yo lo pondré Bueno, para sí, que sí, vean, sí, de verdad que sí, es estupendo. sí, ahora precisamente como me lo pedían por muchas partes, creé también un canal de Telegram Exacto, donde está, hay como, bueno, es un grupo que dentro de canales donde están agrupadas las cosas, ahí también voy compartiendo un poquito. Entonces te pasaré la web y te pasaré, de hecho ahí voy publicando también los artículos que saco, te pasaré el link y te pasaré el enlace al grupo de Telegram. Y perfecto. bueno, pues eso. Entonces, pues gracias por poder compartir este rato y poder explicar mi experiencia, si a alguien le ha sido útil. Yo para estas cosas, aunque a una sola persona lo que yo he compartido le sea útil, A mí me ha ya sido útil. A mí me ha sido útil. Mira, a mi madre mm, también. muy, muy bien. ¿Ves? Cosas de familia. Eh, pues te amo, Josep. Estamos en contacto siempre. Hoy hemos sencillamente lo que solemos hacer y lo que solemos hablar, lo hemos sacado al exterior, hemos hecho partícipe a todos los hermanitos que hoy nos acompañan y que verán posteriormente este vídeo porque quedará grabado y también lo subiremos a YouTube. Y bueno, perdonen las interrupciones, pero se avecina tormenta. No, pero yo creo que, que al menos yo te he visto, excepto algún momento, en general se ha visto bastante bien. No sé lo que sale de lo conjunto, digamos, pero bueno, ya se verá. Ya veremos, Bueno, ya pues, veremos. Chicos, familia, os amo. pues gracias por la oportunidad de compartir. A ti, Un abrazo a todos y a todas. gracias, hermano querido. Gracias.
Que la paz sea contigo. Igualmente a todos. Y que el Gracias, amor Julián. que el amor en mayúsculas se haga presente en todos los corazones. Gracias. Gracias a todos, chicos. Nos vemos. Bye, Chao. bye.